todos y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Antes de presentaros al conferenciante que tenemos aquí, al camarada Irusta, os comento que mañana hay un acto de homenaje a Matías Montero en la calle Juan Álvarez de Mendizábal número 70 a las 8 horas, los camaradas, 8 horas de la tarde. Nos uniremos a los camaradas del SEU. El viernes que viene, la conferencia nos lo dará José Antonio Crespo Francés y el título es Españoles olvidados en Norteamérica. Un asunto bastante interesante porque también en América del Norte fuimos los primeros. Lo que pasa es que la escoria y la baba echada por los protestantes anglosajones nos han pasado a un segundo lugar, incluso nos han ignorado. Pero los territorios antes de nadie, allí también fuimos los primeros en gritar tierra y en hacer misiones. Bueno, hoy tenemos a José Ignacio Irusta, el miembro de la Falange en Vascongadas. Está algo perseguido, de hecho está un poco como Puigdemont poniéndose una vueltecita y suele hablar con algún extranjero. Pero bueno, eso lo cuento un poco como anécdota. Es de la resistencia española en Vascongadas, como podéis figurar. Abogado, estaba estudiando teología y me echaron por católico. O sea que tenemos aquí un raro aviso, ¿no? Demasiado católico para tanta teología. Y el tema de hoy, pues, es el contubernio judeo-masónico y el marxismo cultural. Desde este momento escuchamos a Ignacio Irusta. Muchas gracias. Bueno, voy a repetir un poco la conferencia que di en julio en el campamento y voy a añadir más cosas. Lo que pretendo hacer es un recorrido histórico y al mismo tiempo un recorrido de pensamiento, de cómo del judaísmo se pasa a la masonería y cómo las ideas masónicas se van imponiendo en Occidente. Las ideas masónicas se van imponiendo en Occidente y nos llevan al liberalismo, al socialismo, al comunismo y en última instancia, y el elemento más actual, y por eso es el que he decidido darle más, tratar de él, es el marxismo cultural, que es, yo digo, lo más actual y lo que más nos está apretando en este momento. Bien, entonces habrá que empezar definiendo lo que es un contubernio. Un contubernio en derecho romano era una unión entre un esclavo y un ciudadano romano, es decir, algo imposible. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que los judíos y los masones actúan como un ejército organizado, con un plan determinado, para la consecución de unos determinados objetivos. En el fondo es un montón de ideas que van recorriendo la historia y un montón de gentes, además con ideas contradictorias, que van avanzando de una manera desorganizada, a veces, otra más organizada, para la consecución de un fin. No debemos ver, por tanto, sobre todo hoy en día, masones por todas partes. La masonería, igual que la socialdemocracia, pues ha muerto de éxito. Hoy en día, desde el panadero debajo de casa, pasando por el profesor de la universidad, hasta el Santo Padre, si le rascáis un poco en una conversación, en el fondo tienen una ideología masónica. Algunos son conscientes de ello, otros no lo son. Es decir, está en toda la población, incluso los que ni saben lo que es el judaísmo ni la masonería. Y entonces se ha impuesto. Hoy en día, ya digo, la masonería no tiene la fuerza que tenía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y judíos en España en principio no hay. Pero sus efectos sí se están notando, como vamos a ver, y los efectos se están notando y por tanto hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a un problema real. Bien, el judaísmo, segundo punto. ¿Qué es el judaísmo? Pues el judaísmo es, yo lo definiría no como una raza ni como un pensamiento, como se dice, una cosmovisión, una religión, una visión filosófica de Dios, el hombre y el mundo, sino como una especie de mafia. Mafia. Este sería un poco el adjetivo que más definiría lo que es el movimiento, lo que es el judaísmo como tal. Entonces, por decirlo de alguna manera, los judíos, ellos se creen que descienden de Abraham y se creen dueños de descendientes de un linaje que tiene prácticamente 35 siglos y
se creen herederos de Abraham, Isaac y Jacob, se creen además el pueblo elegido y se creen además los destinatarios de una misión divina que es la de conquistar el mundo. Un Mesías temporal que ha de venir y ha de esclavizar a los gentiles y ellos han de ser los dueños del mundo. Y hay un pensamiento que, vamos a ver, que no es exactamente el Antiguo Testamento ni la Torá, los 5 libros del Pentateuco, sino que es otra cosa. Entonces definiríamos un elemento racial, un elemento de pensamiento y una misión divina. Esto es lo que caracteriza a los judíos. La raza en sí, ya sabemos, el hecho de tener una raza, por tener una raza X, ni eres más bueno ni eres más malo. Es decir, los judíos, por tener un ADN determinado, no son más buenos ni más malos que nadie. Lo mismo que los sicilianos, por el hecho de ser sicilianos, pues tampoco están especialmente dirigidos a ellos. Pero hay un elemento, vamos a decir, social, atávico, cultural, religioso, algo que está ahí desde muchos siglos, que hace que en ciertas zonas, por ejemplo en Sicilia, o que, por ejemplo, el pueblo judío, desarrolle una especie de mafia. Por tanto, ya digo, hay que distinguir el tema de la raza del tema del pensamiento. Es una unión de las dos. El hecho de ser de la raza judía, pues se puede ser católico y se puede ser muy buena persona siendo de raza judía, no hay ningún problema. El problema es cuando perteneces a la raza. Bien, entonces vamos a definir la raza y vamos a definir el pensamiento. La raza judía, vamos a romper el gran mito. Los judíos se dividen en dos grandes grupos, los askenazíes y los sefardíes. Los askenazíes aproximadamente son el 85% del total y los sefardíes el resto. Los askenazíes descienden del pueblo turco jazarí, que fue convertido entre el siglo VIII y el siglo X al judaísmo. Es decir, los sefardíes no tienen absolutamente ni una gota de sangre de Abraham, Isaac y Jacob, y no tienen absolutamente nada que ver con Salomón, con Moisés y con todos los hebreos del Antiguo Testamento. Son descendientes de los yazidíes actuales, que por cierto adoran a... Luego veremos que también esto es un tema que sale mucho en el pensamiento judío, que adoran al ángel caído. Por tanto, los askenazíes quedan fuera de alguna manera del linaje de Abraham. ¿Qué pasa con los sefardíes? Bueno, pues los sefardíes, Eusebio de Cesarea, que escribió aproximadamente sobre el año 300, ya nos advierte que los hebreos antiguos y los judíos no tenían nada que ver ya en su tiempo. Los sefardíes son lo que queda de lo que había en tiempos de Jesús, pero mezclados una y mil veces. Es decir, si hay alguna gota de la sangre de Abraham entre los sefardíes, pues es con una gota de agua, una gota de sangre en el océano. Los antiguos hebreos eran un pueblo indoeuropeo. Es decir, ahí tenemos razones para pensar, básicamente por lo que dice Apión, por lo que dice Manetón, que es un historiador egipcio anterior a Jesucristo. Apión y Flavio Josefo, el historiador de tiempos de Jesucristo, un poco posterior, del año 70. Nos hablan de los hicsos como un pueblo indoeuropeo que usaba carros y caballos y un cierto tipo de armas que los egipcios no tenían y que conquistaron en el siglo XV, la zona del delta del Nilo, fundando la ciudad de Avaris. Avaris, HBR, lo mismo que Abraham, HBR en plural. Abraham es el plural de hebreos. Estos hicsos coinciden en el tiempo con lo que nos dice el Antiguo Testamento en relación con José y en relación con Moisés. De hecho, el rey que expulsa, esto nos lo dice Manetón, hay una expulsión después de una serie de catástrofes provocadas por el volcán de Santorini en su momento, y se expulsa a estos leprosos, porque traían pestes, traían desgracias a Egipto, se les expulsa aproximadamente sobre el siglo XV a.C. Y estos hebreos, o sibaritas, que se han encontrado sellos con el nombre de Jacob, estos indoeuropeos entonces coinciden muy bien con todo lo que habla del Antiguo Testamento en relación con
el Éxodo. Ana Caterina Emmerich, esta señora fue una señora inculta, vivió trabajó de sirvienta y tuvo visiones sobre toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, incluso en la vida futura. Era ella una mujer inculta, se hizo monja a última hora y murió muy joven. Entonces nos dejó unas revelaciones, se pueden creer o no, y en ellas nos dice que Abraham no venía, era de Ur no venía de Ur de Caldea. La Biblia nos dice, sí, Abraham vino de Ur de Caldea, pero no provenía de allí. Nos dice que era de alta estatura y nos dice que hablaba la lengua de los indios, que a Ana Caterina Emmerich le resultaba parecido a su alemán. Esto lo dice 30 años después de que un tal William Jones que empezó a sugerir la idea de que el sánscrito y las lenguas europeas estaban relacionadas. A partir de ahí un proceso de mezcla. En el año 722 los asirios invaden Samaria, hay una mezcla, se saca a todos los hebreos de allí, las famosas 10 tribus, no se sabe dónde quedan, desaparecen en la historia. En el año 594 y 587 los babilonios entran en Jerusalén, sacan a todos los judíos de allí, los llevan a Babilonia, vuelven 70 años después y se produce un proceso de progresiva semitización del pueblo indoeuropeo hebreo por los contactos que tenían con los pueblos semitas del alrededor. Después viene la destrucción de Jerusalén, y vienen 2 o 3 destrucciones más en la época de Adriano, en la época de Justiniano, se vuelve otra vez a destruir Jerusalén, se vuelve hay revueltas y se vuelve a echar otra vez a los judíos de allí. De hecho, los judíos jamás salieron de Palestina y siempre hubo judíos en Jerusalén, es decir, no hay ninguna restauración en el año 1948. Los judíos, después, estando en la diáspora, ya mucho tiempo antes de Jesucristo estaban en Alejandría, en Asia Menor, en la Cirenaica. Los judíos han estado mezclando, han hecho proselitismo, sobre todo con esclavos, se han dedicado a la piratería, a la trata de blancas y a la esclavitud, entre otras cosas. Y, sobre todo, los esclavos no cristianos hacían proselitismo con ellos. Y después se han ido mezclando con familias nobles, tanto en la época de Roma, había incluso la esposa de Nerón, se había convertido al judaísmo, siempre han estado haciendo proselitismo para casarse con familias poderosas y demás. En definitiva, ya en tiempos de Jesús no se sabía exactamente quién era hebreo. San Mateo y San Lucas nos dan la genealogía de Jesús. Jesucristo dice San José, ojo, que es hebreo de raza, y te dan toda la genealogía. San Pablo nos dice además que Jesucristo era descendiente de David por parte de madre, por la carne, dice. Hay una de alguna manera, para resumir, no queda nada en los sefardíes de los antiguos hebreos. La gran aportación de los hebreos es precisamente el haber dado la idea de un Dios personal vinculado con el ser, que significa ser, un Dios personal, creador, omnipotente, frente a todas las idolatrías, las adoraciones de los Baales a un montón de dioses que se adoraban en los montes entre los pueblos semitas. Los hebreos fueron perdiendo primero su lengua, después perdieron sus nombres, después fueron perdiendo su religión. El gran tema de la Biblia es que tenéis que adorarme a mí, Dios único Yahvé, y no a eso como andáis idolatrando a los Baales en los altos de los montes. Es decir, hay un sincretismo religioso y cultural entre los semitas, los cananeos, que no son exterminados, y los hebreos. Y los hebreos poco a poco se van semitizando a través de todo este proceso de palos que les van cayendo por parte de los babilonios, los asirios, los babilonios, los romanos y todas las proselitismos y mezclas raciales que van haciendo los propios hebreos. Hasta que ya en tiempos de Jesús, ya como he dicho, ya no queda raza hebrea. ¿Cuál es entonces la grandeza? Este Dios personal. Pero este Dios personal lo tenemos en la India. En el siglo XV tenemos el
Rig Veda, y el Rig Veda, Rig Veda es un texto indoeuropeo de los indos, nos habla de un montón de dioses, pero también nos habla de un dios único. Estas ideas luego fueron desarrolladas por auténticos metafísicos como Gautama en el siglo V a.C. y en los Upanishad y en los Vedanta, los últimos Vedas. Es muy probable, dicen los estudiosos, que Aristóteles, Platón y toda la filosofía de los presocráticos, todo lo que había en Grecia, venga de la India. Porque hay un paralelismo, en la misma época tenemos lo mismo en la India y en Grecia. En definitiva, a lo que quiero llegar es que la creación, los tres elementos del cristianismo, que son el derecho romano, esa idea grandiosa, ese gran monumento a la inteligencia humana revelado por Dios, pero que está escrito por hombres, inspirados por Dios, de ese Dios personal creador, vinculado con el ser, vinculado con una justicia social, vinculado con una caridad, y toda la obra de los profetas, que ese es realmente la grandeza, la ley, los profetas, la Torah y los profetas hebreos, es la grandeza del Antiguo Testamento, unido a la filosofía griega, en el cristianismo, a la filosofía griega buena, vamos a decir, a la originaria, a Platón y Aristóteles. Ese corpus es indoeuropeo. Y esa unión la hace el cristianismo y, de alguna manera, un río cristalino en la historia, un río cristalino de pensamiento. Y veremos, a continuación, cómo hay otro río, más bien cloaca, de todos los excrementos intelectuales de la filosofía más desquiciada de los hombres, que corre paralelo a ese río cristalino que se inaugura a partir de la filosofía griega, la revelación de la Torá, del Antiguo Testamento y el derecho romano. Y son los judíos los transmisores de esa cloaca. Los judíos recogen, y ahora paso ya al tema del pensamiento, los judíos recogen todo lo que había en el Oriente Próximo, es decir, desde la reencarnación de los indios, de los hindúes, todo el tema del maniqueísmo, del mazdeísmo, el neoplatonismo, toda la magia, esoterismo, astrología de los babilonios, todas las disquisiciones que se hacían de una filosofía griega corrompida mezclada con todos los mitos semitas, persas, egipcios, todo eso lo recogen y con eso crean su gran monumento que es el Talmud. El Talmud es una especie de pandemonium, es una mezcla, una especie de acta notarial de cosas absolutamente dispares. Hay elementos jurídicos, elementos rituales, de cómo se debe comer, cómo se interpreta la Biblia, la Torá, la ley, el Pentateuco, desde los más diferentes puntos de vista. Hay poesía, hay reglas morales, hay reglas sociales, hay leyendas, hay astrología, hay todo lo que os podéis imaginar. Es un corpus, ya digo, absolutamente deslavazado, contradictorio, heterogéneo, que se considera ley divina. Esto es lo importante. Los judíos hacen con la Torá, es como si una persona se compra un libro que vale €1.000.000 y lo lee, pero no lo entiende, porque está en hebreo. Lo lee y no lo entiende, lo adora, lo mira, lo abre, lo toca, lo acaricia, lo tiene en una caja y se postra ante él, pero no hace absolutamente ningún caso a ese libro, ni entiende lo que dice. Los judíos realmente no siguen la Torá, ni siguen la teología de la Torá. Y no creen ni en el pecado original, ni creen en la creación, ni creen en la vida después de la muerte. En este sentido tienen ideas absolutamente confusas. No creen en los mandamientos. Ellos creen en la Torá. La Torá incluso llegan a afirmar que es aún más
que la Torá. Perdón, el Talmud es más divino que la Torá. La interpretación de la ley es más divina que la propia ley. Y hay que hacerle más caso a la interpretación que a la ley. Las ideas del Talmud básicamente son el antropomorfismo divino. Tiene una alta consideración del hombre, pero el hombre solamente es el judío, es decir, los demás no somos hombres, no somos hijos de Dios, a no ser que nos convirtamos al judaísmo. Por lo tanto, se nos puede matar, se nos puede robar, se nos puede engañar, se nos puede prestar dinero con usura. Es decir, no somos hijos de Dios. Son famosos sus capítulos sobre la pederastia. Se permite la pederastia con, creo recordar, niños menores de 8 y niños menores de 3. El gran ritualismo, tienen 613 mandamientos, no tienen nada que ver con los 10 mandamientos de la Torá, del Pentateuco. El absoluto antitrinitarismo y anticristianismo, es un Dios único. Hay infamias y blasfemias contra Jesucristo, la famosa Toledot y Josué, que es, bueno, que Jesucristo era un hijo de una noble, que yo reconozco, una noble hebrea, que andaba con carpinteros gentiles, y es un hijo bastardo. Esto es lo que nos dicen sobre el cristianismo, sobre Cristo. El mesianismo material, que viene sobre todo de los apocalipsis apócrifos, es decir, ellos creen que ha de venir un rey David a hacerles dueños materiales, un señor material que les ha de convertir en dueños del mundo. La carnalización de las promesas de Abraham, es decir, por el hecho de yo ser de la raza de Abraham, que hemos visto que no lo son, yo tengo derecho a, es decir, esta mitificación de la raza. No, en el fondo ellos se olvidan de la fe, se olvidan del contenido de la ley. La Torá es básicamente laica, es una interpretación libre. De hecho, la sinagoga, en el momento en que desaparecen los sacerdotes en el año 70 por la destrucción del templo, la sinagoga es una asamblea democrática. Cualquiera puede ir allí, coger el texto de la Torá y, basándose en el texto, decir una cosa o su contraria. Es decir, van en todas las interpretaciones, y de hecho en el Talmud se van poniendo unas detrás de otras, incluso contradictorias, pero siempre se tienen que basar en la Torá, en la ley. Entonces, al final, el Talmud no es más que una recopilación de opiniones de grandes rabinos que van diciendo una cosa y su contraria sobre la ley, basándose siempre en la ley. Está lleno de esoterismos, alegorías, magias, astrologías. Hay una superstición, sobre todo por la palabra, esto lo veremos luego en la Cábala. Ellos consideran que las letras tienen un valor divino, son elementos para conocer la verdadera identidad o la verdadera esencia de Dios, y hacen juegos de letras, una especie de sudoku muy extraño. Es decir, son cosas absolutamente irracionales. Y un elemento fundamental en el Talmud también es el panteísmo. Es decir, ellos no creen en un Dios creador, creen en una especie de Dios que va emanando de sí mismo y va generando el mundo y las cosas, a través de una serie de emanaciones. Y ya digo que tiene una gran confusión entre si existe el alma, no existe el alma, si hay reencarnación, si hay resurrección o no hay resurrección. Esto también no es claro. Por lo tanto, el Talmud, ya digo, es una especie, ya digo, de mezcla de opiniones rabínicas, una especie de protestantismo. Luego veremos que el protestantismo no es lo mismo que el judaísmo. Es una especie de protestantismo sobre coger la Biblia, la interpretas como te da la gana, de una y mil maneras, y haces un libro poniendo, como si fuese un notario, todas las opiniones que se han dado durante la historia. Para ellos esto es una revelación de Dios, que cuando se dio la revelación de la Torá en el monte Sinaí, luego ellos
ellos recibieron, los 70 sacerdotes del Sanedrín, recibieron el Talmud paralelamente en la base. Y un elemento fundamental dentro del Talmud es la Cábala. La Cábala es una teosofía esotérica, gnóstica y panteísta. Es decir, lo que he dicho antes, no creen en el Dios creador, todo el universo es uno. Es una emanación del Dios primero. El hombre no es más que una emanación de Dios. Es decir, el hombre de alguna manera es Dios, lo mismo que la materia de alguna manera es Dios. Y hay un proceso evolutivo en esta emanación. Esto es muy importante porque luego esto lo vamos a ver. Toda esta idea panteísta, esotérica, evolucionista, materialista, la vamos a ver luego en el marxismo. Yo digo que al final todas las ideas locas que han surgido en la historia y que luego surgirán en Europa a partir del Renacimiento tienen una base en el Talmud y sobre todo en la Cábala. En la Cábala, por lo tanto, parte del mito del progreso indefinido y de la evolución, hasta llegar a ese paraíso en la tierra, ese Sabbat, ese último día, el sábado, el último día de la creación, en el que los judíos tendrán su Mesías y podrán dominar el mundo y tener cada uno no sé cuántos esclavos. Y pico, no sé cuántos tiene, hay un número concreto. Esto, ya vuelvo a decir, nos recuerda al materialismo dialéctico, a la materia que va evolucionando hasta llegar al paraíso final, que es la dictadura del proletariado, la supresión de las clases y la final alegría del hombre en ese paraíso que decía Isaías, ¿no? Donde el cordero y el león pues vivirán juntos. Es base para una disolución de las religiones en una universal. Es decir, ellos consideran el judaísmo como una especie de metarreligión. El hombre, de alguna manera, bueno, Dios dio a los gentiles una serie de normas en la época de Noé, y a partir de esas normas pues, han surgido las diferentes religiones, como una especie de sentimiento interior, un desarrollo de esas primeras normas de Noé, y se han ido fijando dogmas y ritos que son absolutamente, bueno, provisionales, temporales, pero que al final deben ser superados por la religión verdadera, que es la religión judía, que es la que va a, de alguna manera, vaciar de contenido a todas las religiones y va a hacer que toda la humanidad tenga la religión de los judíos. Esto lo tenemos ya en el modernismo condenado por San Pío X en la Passendi, y lo tenemos estas ideas las tenemos en el Concilio Vaticano II. La exaltación del hombre judío. No debemos olvidar que solamente son hijos de Dios y seres humanos los judíos, según el Talmud. El hombre se redime por un conocimiento y dominio de la naturaleza. Pero claro, hemos dicho ya que la naturaleza es Dios. Entonces, en cuanto que el hombre, en un progreso continuo, va dominando de alguna manera, va separándose de la materia, porque el hombre al principio es Dios, luego es materia, y luego va desarrollándose en formas más evolucionadas, como luego dirá Hegel, siguiendo a los judíos, el hombre, conociendo las leyes de la naturaleza, a través de la ciencia, puede llegar a dominar el mundo, a dominar a Dios y a hacerse Dios. Esta idea hoy está absolutamente presente, ya digo, en el marxismo y en toda el inconsciente colectivo, como dicen ellos, de la sociedad actual. Por tanto, hay una especie de divinización de la ciencia, del conocimiento, lo mismo que las gnosis tan abundantes en el Oriente Próximo, recogidas por los judíos, es un conocimiento esotérico de algo oculto que te permite la salvación y el conocimiento de Dios, ¿no? Hoy en día, como es la ciencia, realmente parece que también los científicos actúan de esta manera, también están imbuidos de todo este pensamiento. No directamente a través de los judíos, sino de toda la evolución filosófica que vamos a ver a continuación, que nos ha traído a donde estamos. Un agnosticismo, es decir, Dios es incognoscible, no se puede conocer a Dios, y por tanto
propiamente no hay una revelación de Dios, sino es una especie de autorrevelación particular. Te digo, antes que la religión es una especie de sentimiento que va adquiriendo unos dogmas y va desarrollándose. Pero en el fondo son todo creaciones humanas, son todo fantasías humanas. Y el último elemento es el naturalismo y el racionalismo, que básicamente es pensar que solamente lo que nosotros podemos alcanzar a través de la razón es lo que existe, que no existe lo sobrenatural. Esto es el racionalismo y el naturalismo. Bien, de alguna manera, cuando los judíos reciben a Aristóteles, y bueno, cuando llegan los árabes y se arabizan y asumen, bueno, la lengua hebrea la perdieron ya antiguamente, mucho antes del nacimiento de Jesucristo. Cuando llegan los árabes, pierden el arameo y se ponen a hablar en árabe. Y reciben a Aristóteles, un Aristóteles contaminado por dos filósofos que son Avicena y Averroes, que tienen unos errores gravísimos, como considerar la naturaleza, o sea, la materia como una especie de elemento vital que se va desarrollando, exactamente lo mismo que hemos visto en la Cábala. Y la idea racionalista de que hay dos verdades, una la que yo percibo a través de la razón y otra la verdad religiosa, es decir, que una cosa y la contraria pueden ser las dos verdad. Esto es un elemento que está muy presente hoy en día, es decir, bueno, para un cristiano, pues esto es verdad en su fe, ¿no? Pero para el científico lo contrario es la verdad. Entonces las dos valen, uno en el ámbito privado y en el otro en el ámbito, vamos a decir, oficial. Esto ya lo planteaba Averroes. Y a partir de aquí se produce una ruptura entre la ortodoxia talmúdica, que prefiere utilizar la filosofía como apoyo a la comprensión del Talmud. Nos olvidamos de la Torá. Los judíos no hacen caso en absoluto de la Torá. Y en tanto en cuanto la razón no vaya en contra del texto del Talmud, puede ayudar a la reflexión religiosa, teológica del Talmud. Otros dijeron que no, que lo que dice el Talmud es lo auténtico, es la palabra de Dios, es la palabra eterna de Dios, y la razón no puede para nada contradecir lo que dice la palabra de Dios. Esta última opción quedó descartada entre los judíos, pero la cogieron los árabes. De los árabes quiero decir que en el fondo el Islam no es más una copia del talmudismo judío. Es decir, tenemos el Corán, que sería un poco la Torá, y tenemos la Sunna y los hadices, la tradición del profeta, lo que dijo el profeta, sería un poco el Talmud. Una interpretación de los sabios árabes sobre, o del propio Mahoma, sobre lo que dice el Corán. Entonces, el judaísmo, o sea, el Islam es una mala copia del judaísmo, por eso encontramos exactamente los mismos elementos. Es decir, no hay sacerdocio, es una reunión, vamos a decir, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin misterios, no hay encarnaciones, no hay trinidades, no hay cosas de ningún tipo, así elevadas o sobre el misterio religioso. Es todo muy comprensible, todo muy racional. Quiero decir, racional, no razonable, sino racional, es decir, que se puede entender por la razón. Otra cosa es que sea razonable o no. Y se acaba imponiendo entre los árabes, con un filósofo llamado Alhazen, rompen con la filosofía. Dicen, no, aquí la filosofía de Aristóteles no se tiene que meter para nada en la interpretación del Corán ni de la Sunna, de los hadices. Con lo cual se acabó la filosofía entre los árabes en el siglo XI y desde entonces nunca jamás nada hicieron. No hay nada. Desde entonces no hay ni un solo pensamiento, una filosofía, ni hay un ingeniero, ni hay un técnico, ni hay pensamiento elevado entre los árabes.
Los judíos fueron más listos. Hicieron dos opciones. Por ejemplo, la opción de Avicebrón, que era utilizar, como he dicho, la razón para interpretar la Torá, siempre y cuando no el Talmud, siempre y cuando no la contradijera. Y este Avicebrón lo que llevó a cabo fue una especie de materialismo vitalista, dialéctico, panteísta, como hemos visto anteriormente. Y Maimónides optó por un racionalismo en el que se abandonaba el Talmud y aunque luego se llegaba a una especie de mezcla entre aceptar el Talmud y aceptar opiniones razonadas de la filosofía contrarias al Talmud, Maimónides opta por el racionalismo. Y el racionalismo, ¿qué es? Es prescindir de lo sobrenatural e interpretar el Talmud, y en última instancia la palabra de la Torá, del Pentateuco, como aquello que pueda ser comprendido por la razón. Entonces, evidentemente, Dios, creador, no puede ser comprendido por la razón. Los milagros de Dios no pueden ser comprendidos por la razón. Las profecías no pueden ser comprendidas por la razón. Que a una señora mayor, la mujer de Sara, la mujer de Abraham, le nazca un niño, tampoco puede ser comprendido por la razón. Con lo cual se llega a interpretaciones alegóricas de la Biblia. Con Maimónides se llega a lo que hicieron todos los intérpretes racionalistas, modernistas de la Biblia cristiana. Estoy hablando de Blondel, estoy hablando de Loisy, estoy hablando de Waldhausen. Es decir, que al final la Biblia hay que desmitificarla, es decir, todo eso es mentira y hay que buscarle un significado más racional, más lógico. Entonces, Jesucristo no resucitó, sino que hay un sentimiento de los apóstoles de que resucitó. Cuando dice que el mundo se creó en 6 días, pues no se creó en 6 días, sino que eso hay que interpretarlo de otra manera. Cuando hay un milagro, claro, los milagros no puede haber. Entonces eso simplemente es una opinión, o el que escribía la Biblia pretendía decir una cosa, no exactamente lo que dice, porque lo que dice no entra dentro de la razón. Es decir, toda la interpretación, la hermenéutica modernista que ha destruido completamente la teología católica, pues esto ya está planteado en el racionalismo de Maimónides. Y Maimónides será, con sus famosos 13 artículos, el que sentará las bases de una ilustración judía, porque los judíos también tienen su concilio Vaticano II. Hubo un tal Moisés Mendelssohn, creo que es en el siglo XIX, que adaptó el Talmud a las ideas liberales de la Revolución Francesa. Hizo su Vaticano II también dentro de basándose en este racionalismo de Maimónides. Y ahora pasamos ya a la masonería. El problema de este río, esta cloaca de todos los pensamientos equivocados de la historia, que hasta el siglo XVI permanece paralelo al cristianismo, aunque hay autores como Rivanera Carles, tiene 3 libros, La judaización del cristianismo, en los que él afirma que esa cloaca va apuntando, va metiéndose en el río cristalino del cristianismo a través de las primeras herejías, que en el fondo son herejías judías, es decir, ponen en el tema de la Trinidad, el tema de si Jesucristo es Dios, no es Dios, todas las herejías cristológicas en el fondo tienen una base judía. Pero realmente donde se llega a la gran inundación de la cloaca, al río cristalino, es en el siglo XVI, cuando todas estas ideas de la Cábala penetran a través de autores cristianos y muchos de muy buena voluntad. A partir de la época de crisis de la filosofía escolástica, en el siglo XIV, con Guillermo de Ockham, con Spoto, que básicamente lo que vienen a decir es que la cuestión de los famosos universales, es decir, no existe el caballo, sino existe Rocinante, Bucéfalo y Babieca, ¿no? Entonces, bueno, dejémonos de metafísicas, porque el caballo no existe, se acabó la filosofía. Así de simple. Eso dijo Guillermo de Ockham. Y siguiendo a los judíos, olvidémonos de si los actos son buenos o malos en sí, sino simplemente si lo dice Dios son buenos, y si lo dice Dios lo dice que son buenos, y si Dios los prohíbe en los mandamientos, pues son malos. Con lo cual llegamos a la moral, al positivismo, que es lo que tenemos hoy en día. Lo que dice la ley es sagrado, y lo que dice la ley, pues es malo.
esto, ya lo decía Guillermo de Ockham, y viene precisamente de esta idea racionalista de los judíos. A partir de esa inundación, empiezan a entrar, a través de estos filósofos cristianos, empiezan a entrar en el Renacimiento todas estas herejías y todos estos errores que habían tenido los judíos en su cloaca. Nos entra el averroísmo, nos entra el neoplatonismo, a través, sobre todo, de la revalorización de la escritura, porque, claro, a partir del protestantismo, el humanismo ya, antes del protestantismo, ya nos está diciéndonos que hay que ir a los textos auténticos, hay que estudiar el Talmud, hay que estudiar bien los textos hebreos del Pentateuco, hay que informarse bien para traducir bien la Biblia. Entonces, a través de ese interés por la cábala, el esoterismo, los textos hebreos y el verdadero conocimiento de la Biblia, que esta es la base del protestantismo, ¿no? La sola escritura, coger la Biblia y cada uno que la interprete como le dé la gana, exactamente como hacían en el Talmud los maestros de la sinagoga, pues empiezan a entrar todas esas ideas panteístas, gnósticas, racionalistas y evolucionistas en nuestra filosofía. Hay humanistas judíos, hay humanistas cristianos judaizantes, Pico de la Mirandola, Juan Reuchlin, que es el padre del hegelianismo, pero claro, lo recibe también, toda esta herencia la recibe de los judíos, Giordano Bruno, y empiezan a aparecer en Ámsterdam, sobre todo, los primeros librepensadores judíos, que ya son racionalistas y ya se alejan de la ortodoxia del Talmud. Ya van preparando ese Vaticano II, esa ilustración judía que se llama la Haskalah, ¿no? de abandonar la religión judía del Talmud. Y los primeros masones, precisamente, Elias Ashmole, Isaac Newton, Comenius. Isaac Newton, aparte de judío, era más que físico, era alquimista y era teósofo, es decir, era cabalista. De hecho, los textos cabalistas los compró un judío y en nuestro momento están en Israel. Y escribió más de alquimia y de cábala que de física. O sea, que este Isaac Newton era un personaje muy especial. Entonces, estos masones cristianos y judíos, porque de todo hay, se van infiltrando a partir del año 1600 en guildas medievales o en gremios medievales que estaban prácticamente moribundos, cristianos, y de una masonería operativa o, vamos a decir, que se dedicaba pues, a la construcción, a las catedrales y demás, y que era muy piadosa y que tenía un sistema de ayuda social y de aprendizaje y demás, empiezan a entrar todas estas ideas transmitidas por judíos y por cristianos, judaizados de alguna manera. Estas ideas judaizantes empiezan a entrar sobre el año 1600 hasta convertir esos gremios a través de estos masones aceptados que iban entrando, a convertirlas en focos de irradiación de todas estas ideas cabalísticas y de estas ideas judías, en el fondo. Hasta que en 1717 se establece la primera logia de Londres, que es la madre de todas las logias. ¿Qué es la masonería? Es una organización. Voy a seguir a un amigo mío, luego recomendaré unos libros al final, El secreto masónico revelado, de mi buen amigo José Antonio Illate, que es un libro magnífico. De hecho, he traído un ejemplar, por si alguien quiere comprar para hacer pedidos, porque es el que mejor, de los que he leído, el que mejor explica todo este tema. Así como el que mejor explica la historia de los judíos, pues es un libro de Vicente Risco, que es una joya, escrito además en una época donde no había autocensura ni censura sobre el tema. Es, ya digo, es un libro perfecto que nos explica absolutamente todo sobre los judíos. Define José Antonio, basándose en los textos que él ha estudiado sobre los masones, una organización cuyos miembros, siguiendo un sistema propio de moralidad y mediante unos ritos iniciáticos, logran un conocimiento y una perfección moral por los que anticipan en sí mismos una futura hermandad universal de todos los hombres basada en ese progreso moral e intelectual. Es decir,
resumir brevemente los principios fundamentales de la masonería, pero en el fondo es lo que acabo de decir sobre la cábala. La masonería recoge los principios de la cábala. Un gran arquitecto del universo, una inteligencia y principio activo, vital del universo, que está ínsito en todo hombre. No es personal, no es inteligente, no es libre, no es creador, no es trinitario, no es encarnado, no es sobrenatural. Y es un concepto amplio, ambiguo, y es o ese Dios del sentimiento que crea todas las religiones, o es la materia, o es un principio vital, o es el hombre mismo, o es Satán. Es decir, es un Dios indefinido. Un Dios que va convirtiéndose en materia, o sea, se va emanando y convirtiéndose en materia primero mineral, luego vegetal, luego humana, luego espiritual, y luego, es decir, en un progreso continuo, constante, a través de una especie de principio vital interior, como decía Alice Brown, que es el que mueve esa expansión panteística. El deísmo, que es una concepción racionalista de una divinidad que no se revela, es un ente de razón. Es un Dios que no gobierna, es un Dios mutilado. Es lo que se puede decir un Dios que no tiene religión, no tiene dogmas, cultos, mandamientos, no hay pecado porque no se le ofende, no hay gracia, tampoco hay alma, no hay vida eterna. Es un Dios que tranquiliza conciencias. Es decir, se trata de decir que todo es Dios y al final, si todo es Dios, nada es Dios. Es un Dios que emana, pero que realmente está vaciado de su contenido. Es lo más alejado de un Dios cristiano. Este Dios, al final, veremos que a través de este proceso interior, evolutivo, que se produce de por sí, ¿no?, panteísta, en el fondo desemboca en el paraíso terrenal y en el hombre. El hombre se convierte a Dios precisamente desentrañando al Dios naturaleza y descubriendo su ley por la ciencia, ya lo he dicho antes en relación con la Cábala, hasta llegar en ese proceso evolutivo al paraíso en la tierra, esa idea del mesianismo, y llegar al Sabbat al final. En el fondo, todo esto se convierte, puesto que no hay dogmas ni nada, como hemos dicho, ni siquiera hay un Dios que te plantee unos mandamientos ante el cual tengas que responder en otra vida, pues es una moral autónoma. En el fondo se trata de una especie, los masones inciden mucho en esto, un perfeccionamiento moral, pero una moral autónoma, una moral sin pecado, una moral sin remordimiento, subjetiva, variable, consensual, relativista, surge de la propia razón. Una especie de, como decía Kant, un imperativo categórico. Y una moral, eso, variable y que realmente tampoco no está incluida en el contenido de los actos, sino en ese imperativo categórico, en ese sentimiento interior que me dice que me tengo que ir perfeccionando a través de una acción en la tierra vinculada sobre todo a esa acción de dominio de la naturaleza, de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Pues ese conocimiento gnóstico. La negación, el naturalismo, la negación de lo sobrenatural, lo que solamente existe, lo que puede ser comprendido por la razón es fuente de verdad y la libertad es fuente de bien. Y por las solas fuerzas naturales llegamos a nuestro fin, que es el paraíso en la tierra. El hombre es bueno por naturaleza y la propia naturaleza también es buena. Bien, si nos hemos fijado, ya solo me queda la última parte, si nos hemos fijado, todo esto desemboca en ideas liberales, es decir, todo esto que acabo de decir, en el fondo es las ideas básicas del liberalismo. Las ideas básicas del materialismo histórico, que viene de... o sea, el materialismo histórico, en el fondo, toda la teoría marxista, que es una hija lógica del liberalismo. Es decir, en el fondo estamos hablando de la misma serie de ideas. El liberalismo acaba... Es decir, lo que hace es prepararle el camino, prepararle el Estado, a través de la democracia, le va preparando al marxismo y a través de la explotación injusta, porque el liberalismo es la ley de la selva,
libertad de todos y el más fuerte pues oprime al más débil. Esto es así. Y a raíz de todas las canalladas que hicieron los liberales en la revolución industrial, le está preparando el campo a esta teoría absurda, porque el materialismo histórico y dialéctico en el fondo no es más que un parto mental de Marx. Esto es decir, que, bueno, que las economías, el elemento económico, estructural, vamos a decir, material, es el que determina todo el pensamiento, toda la sociedad, la filosofía, la religión, bueno, esto se lo inventa él. Y se lo inventa porque lo coge de su tradición judía. Los judíos, los hay de muchas clases. Tenemos judíos que no obedecen hay judíos que no obedecen los caraítas, no obedecen el Talmud. Los franquistas, no tiene nada que ver con Franco, sino con un tal Frank. Los franquistas, de un señor polaco, estos señores se acercaron mucho al cristianismo, por ejemplo. Era gente que no admitía el Talmud y seguía la Biblia, el Antiguo Testamento, y en muchos casos, hoy en día, reconocen a Jesucristo como Mesías. Otra cosa es que no sean cristianos, pero por lo menos lo reconocen como Mesías. Es una secta dentro de los judíos polaca que luego pasó a Estados Unidos. Tienes los de la tele con los sombreros, los Hasidim, que son absolutos radicales, basados en la ortodoxia talmúdica tipo islamista, vamos a decir, aunque el Islam viene detrás de los judíos, es esclavo. El judío es el original, el Islam es la copia, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Y luego también hay judíos absolutamente ateos, absolutamente socialistas, absolutamente, la mayoría kantianos, hegelianos, que son los que han alimentado el marxismo, la Revolución Rusa, por ejemplo, este libro de Maurice Pinet. Esta es una lista de todos los judíos que hubo en la Revolución Rusa. Todas las revoluciones, el origen ideológico de la Revolución Francesa, de la Revolución del 48, es judío, y los judíos realmente, cuando empiezan a adquirir fuerza y empiezan a hacer un plan sistemático de destrucción de la civilización occidental a través, primero del liberalismo, luego del socialismo y finalmente del comunismo, a partir del siglo XIX, con los protocolos de los sabios de Sion, empiezan a aparecer como actores eficaces en la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa el 90% eran judíos. Hasta Lenin tenía madre judía. Y es posible que Stalin también lo fuera. Sobre esto hay disquisiciones. Trotsky, por supuesto, Bronstein se apellidaba. Los comunistas empiezan a aparecer, los judíos empiezan a aparecer en todo el movimiento comunista. Y, curiosamente, en la última fase, porque ya digo que el liberalismo es el que crea el capitalismo, un capitalismo judío que luego financia el marxismo. En la Primera Guerra Mundial se financia, es Jacob Schiff el que financia la Revolución Rusa, un banquero neoyorquino judío. Y es Bernard Baruch, asesor del presidente Wilson, el que le obliga a ir a la Primera Guerra Mundial cuando él dijo que no iba a ir, y el que luego hace los tratados de paz de Versalles, y donde se saca la Palestina, la famosa declaración Balfour y demás. Y en la misma historia se repite en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dicen aquí los antifascistas que nosotros somos los que servimos al capital, pero, demonios, ha sido el capital americano el que ha ayudado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial a los comunistas para acabar con aquellos que iban en contra del capital, básicamente judío. Entonces yo no veo dónde estamos nosotros sirviendo aquí al patrón capitalista. El marxismo cultural es el último episodio más actual de esta labor judaica que empieza sobre todo empieza en el siglo XVI a nivel ideológico, y que empieza en la Revolución Francesa a actuar contra la cristiandad y contra la civilización occidental. El liberalismo y el capitalismo lo que hacen es robar a los gentiles su dinero. El socialismo y su vertiente socialdemócrata lo que hacen es engañarnos. El comunismo nos esclaviza, y el marxismo cultural, que es un paso más, lo que hace es aniquilarnos. El objetivo del marxismo cultural
física e intelectual de la civilización occidental y de la raza blanca, para entendernos. ¿En qué elementos más o menos lo definen? Bueno, pues lo que hemos visto ya. Nos vamos a encontrar todo lo que hemos visto en el Talmud y sobre todo en la Cábala y en los masones. Materialismo dialéctico, emanatista, panteísta, evolucionista, ateísmo absoluto. Claro, porque si todo es Dios, al final nada es Dios, lo que he dicho antes. La antifilosofía, es decir, esta gente llega, del idealismo alemán, que tiene un origen, esto ya lo dice, creo que lo dice Habermas, que es uno del marxismo cultural, de que realmente toda la filosofía idealista de Kant y de Hegel tiene un origen judío, ¿no? Dice Habermas. Acabar con toda la metafísica, como dijo Occam. No existe el caballo, no existe el concepto, no existe la religión, todo eso son supersticiones, son mitos, son simplemente lo que se ve y nada más. O sea, es destruir absolutamente todo lo que es el pensamiento humano y toda la ontología, toda la metafísica. Relativismo, irracionalismo, nihilismo y un antihumanismo. Y todo, el 90%, por no decir el 100% de los marxistas culturales clásicos, de los maestros de esta escuela, son todos judíos. O casualidad. ¿Cómo se puede definir? Bueno, pues una desviación del marxismo clásico, que entra en crisis, que antepone lo social-cultural frente a lo económico-político. Esto es muy importante. Lo económico-político queda provisionalmente en manos del liberalismo y en la socialdemocracia, que hemos dicho de origen masónico. Es decir, ya no es la economía la que lo determina todo, como decía Marx. Como todo es materia y evoluciona, pues todo el pensamiento humano, en el fondo, no es que una sublimación o una especie de construcción que utiliza la clase dirigente para oprimir a los explotados y que todo funciona por intereses económicos, por dinero y por afán de sometimiento, para que no se revele. Estos señores le dan la vuelta y dicen, no, vamos a poner lo social por delante de la economía. Vamos a decir que lo social es lo que está marcando todo. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que los obreros no fueron a la revolución no se levantaron, no fueron a la revolución, sino que fueron a defender su religión y sus países. Es decir, que había un elemento social, cultural, de civilización que pudo más que el hecho de la explotación económica del obrero. Los obreros se fueron con los capitalistas a pelear por su patria. Entonces dijeron, lo que hay que hacer es destruir todo el elemento social, todo el elemento filosófico, o sea, la civilización occidental, todo el pensamiento, todos los libros de filosofía, todo lo que tenga que ver con la filosofía, hay que acabar con ello. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a destruir esos elementos sociales alienantes, sociales, culturales, filosóficos alienantes, de por suyo, por esta evolución de la materia que lleva un elemento vital dentro de sí, va a venir la revolución y va a venir el paraíso en la tierra. La dictadura del proletariado y el paraíso en la tierra. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Simplemente destruirlo todo lo que es la idea del pensamiento, la civilización occidental. ¿Cómo se consigue? A través de un totalitarismo ideológico que tiene axiomas científicos, que va de ciencia y que va de religión, dogmas religiosos. Es decir, ellos se consideran pontífices y creen también, es decir, nosotros tenemos la verdad. Y lo que no sea lo que nosotros decimos no vale. Luego vamos a ver. Se caracteriza por, bueno, he dicho antes que el elemento económico y político queda en manos de los liberales, de los socialdemócratas. Por eso, si os fijáis hoy en día, al marxista cultural se le permite todo, porque lo que hace destruyendo, hace crear una sociedad de borregos, sin filosofía, religión, patria, dignidad, conocimiento, lo que tienes es una carnaza de trabajo para explotar en las fábricas por 4 perras ideal. Lo tienes ideal. Y si encima los vas liquidando y los vas reduciendo y tienes que traer inmigrantes, pues mucho mejor. Es decir, que a la economía y a la política, la política liberal está al servicio de la economía, a los capitalistas económicos les viene de maravilla todo este movimiento del marxismo cultural y el antifascismo, que somos los fascistas los únicos que nos levantamos contra esto. Luego los primeros son los que hay que aplastar la cabeza. Ahora, cuando un antifascista en un Twitter se dedica a tocar las narices en temas políticos y económicos, entonces viene la Audiencia Nacional,
política, inmediatamente no te dejan nada. Mientras sigas defendiendo los derechos de los refugiados, el homosexualismo, atacando el fascismo y defendiendo eso, el divorcio, el aborto y demás, ningún problema. Porque me estás haciendo, a mí capitalista, me estás haciendo el trabajo sucio. Pero no te me metas en política ni en economía. Ellos hablan de la teoría crítica. La teoría crítica es simplemente la patata, es decir, la llaman teoría crítica porque son muy pretenciosos. Se trata de destruir la superestructura que está dominando la mente del pueblo, ¿no?, para propiciar un cambio económico y político a través de la democracia o a través de la revolución. Eso les da igual. Por lo tanto, esta superestructura que nos oprime, que ya veremos que es ideológica, es decir, es social, es filosófica, es ideológica, es cultural, esta superestructura que nos oprime debe ser destruida. ¿Quién fue el primero que se le ocurrió esta grandísima idea? Pues Antonio Gramsci. Decía que la ideología es la fuerza motriz de la política y que había que agredir, una agresión molecular, decía él, poco a poco, e ir socavando la sociedad civil y transformar las ideas sociales y morales para conquistar el Estado. Otro, voy a ir citando autores, Ernest Bloch, y vamos desarrollando un poco las ideas a través de autores, judío, nos habla, como dice Bron, de este materialismo dinámico, dialéctico, panteísta, y nos habla del mesianismo marxista. Al final lo que encontraremos es el pueblo elegido, que es el proletariado. El pueblo elegido será el que, a través, quitándole todas estas ideas que tiene en la cabeza, estas ideas, es decir, todo lo que es la cultura, la civilización, todo, quitándole eso de la cabeza, nos va a llevar al paraíso en la tierra. Theodor Wiesengrund, Adorno, en su segundo apellido de Adorno, también judío, es el inventor de una cosa muy curiosa. Este tiene un libro que se llama La personalidad autoritaria, y este buen señor lo que dice es, hay una clase explotadora y una clase explotada. Ya veremos que la explotación ya no es económica, eso ya no es lo que importa, es una explotación social. Luego vamos a ver en qué consiste esta explotación social. Básicamente es una explotación de raza, es una explotación de sexo, es una explotación de nación y es una explotación religiosa. Estamos hablando ya de términos sociales, filosóficos, culturales. Ya no hablamos de explotación de fábrica, de sueldos, de condiciones laborales. Entonces, si el que explota no tiene derechos, vamos a decirlo de alguna manera, está loco. Está loco porque él está manteniendo una posición explotadora, una posición que es injusta y por tanto no tiene razón en ningún aspecto. Si usted es hombre, para entendernos, si usted es hombre, es heterosexual, es católico y encima es fascista, y blanco, como los que estamos aquí, que también hay un elemento de raza, usted no tiene razón. Usted no tiene razón, es un doble rasero. Usted no tiene razón y además, si usted persiste en esa explotación, usted está loco. Eso es muy típico decir, lo de llamarnos locos, ¿verdad? Porque seguimos aquí dando caña. Bueno, es un problema que tenemos psiquiátrico. De ahí que utilicen, y luego vemos que ellos utilizan el lenguaje, el tema de las fobias, ¿no? Usted es un xenófobo. Puede haber agorafobia, puede haber claustrofobia, pero puede haber xenofobia también, o homofobia. Usted no tiene razón en la idea del doble rasero, que esta es de Marcuse, y además está usted loco. Herbert Marcuse es el gran también judío, el gran teórico del marxismo cultural, y este fue el que creó la nueva izquierda, el movimiento hippie, y el que ha sido el gran gurú del marxismo cultural, que a partir de los años 60, la Revolución del Mayo francés, ha llegado hasta nuestros días. Este quiere crear un nuevo orden universal, además utiliza estas palabras, nuevo orden universal a través de una revolución que afecte a lo social. Hace una crítica muy aguda que podríamos en algunos puntos suscribir nosotros mismos a la sociedad moderna capitalista y también la soviética, con la que están en desacuerdo, porque en el fondo es lo mismo, también es alienante. Y precisamente es el creador de esta idea del doble rasero. Adorno dice que estamos locos, también habla de la idea del doble rasero, porque estábamos locos, pero este además añade el término de él lo llama tolerancia represiva, es decir,
nosotros, el explotador, somos nosotros los explotadores, ¿no? Blancos, cristianos, fascistas, heterosexuales somos los que explotamos. Luego nosotros tenemos que ser tolerantes con los demás. Sin embargo, los demás no tienen por qué ser tolerantes conmigo. Todo lo contrario, tolerancia cero. Contra el fascismo, contra la heterosexualidad, contra la razón. Es decir, la lógica está al servicio de la ideología. Es decir, una cosa es lógica si me conviene y si no, no es lógica. Así de simple. Ya veis que tampoco tiene una complicación, no son muy complicados estos con sus argumentos, aunque son todos muy farragosos. Es gente muy pretenciosa y muy farragosa, son muy difíciles. Yo no los he estado leyendo, realmente son insoportables. En alemán y me lo imagino cómo debe ser. Y sobre todo, esto es muy importante, la creación de un nuevo proletariado por la creación de dialécticas, no ya de clase, la clase obrera contra la clase empresarial, sino creación de múltiples dialécticas para generar la revolución. Es decir, el hombre contra la mujer, el matrimonio como una institución alienante que sirve para este fin, el blanco contra el negro, el heterosexual contra el homosexual, el vasco contra el español, o el catalán contra el español, el musulmán contra el cristiano. Es decir, se trata de crear dialécticas y crear un nuevo proletariado. La verdad es que yo lo considero, aparte del Concilio Vaticano II, el marxismo cultural para mí es la segunda obra maestra de Satanás. Porque la verdad es que es tan simple y sin embargo tan efectivo, ¿no? Y esto es un problema grave porque esto nos lleva a la aniquilación. Y finalmente, Erich Fromm y Wilhelm Reich, dos judíos. Wilhelm Reich murió en la cárcel por estafador, y aparte que era un degenerado, como muchos de estos del marxismo cultural. Introducen un elemento muy importante, que se introducen, aparte de lo que he dicho antes, la subversión del elemento económico por el social, introducen el elemento sexual freudiano. Esto es muy importante. Es decir, hay una dialéctica. Bueno, Freud lo que decía es que nosotros somos monos, prácticamente, somos materia y nos regimos por nuestros instintos sexuales. Es decir, todo, la filosofía, toda la civilización, todas las grandes obras de la humanidad, todo depende de unas pulsiones internas, químicas, de instinto. Y ese instinto se reduce a dos, el eros y el thanatos, es decir, el amor y la muerte. Nosotros lo que queremos es tener muchas mujeres, satisfacer nuestros placeres hedonistas, pero la realidad se impone, tenemos que vivir en sociedad, hay que trabajar, hay que comer, hay que ahorrar, y entonces, bueno, pues tenemos que cortarnos. Y sublimamos tanto las pasiones del eros, del amor, como la pasión de la muerte, las sublimamos en todo lo que es el elemento cultural, en todo lo que es la gran civilización occidental. Por tanto, toda la superestructura es una sublimación. Claro, la civilización actual, la civilización cristiana, pues es represiva del amor, es una civilización de muerte, nos reprime. Y por tanto estamos todos neuróticos, somos psicópatas. Un poquito lo que decía Adorno. Y esto nos lleva a la autodestrucción, porque realmente no estamos liberando nuestras verdaderas. Entonces, se debe imponer, esto lo dice Erich Fromm, el matriarcado, el sentimentalismo sobre la razón. La razón es una superestructura, una creación falsa, un mito creado por el instinto. Hay que acabar con la razón y pasar al sentimiento. Esta es la mejor manera de dominar a la gente, eliminar el pensamiento racional y meter el pensamiento sentimental, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el Concilio Vaticano II. El sentimiento religioso y la autorrealización. Ya voy acabando. Y Wilhelm Reich, por ejemplo, en su famosa obra Psicología de masas del fascismo, lo que viene a decir es que los fascistas somos, digamos que hemos desarrollado el espíritu de la muerte, sobre la del eros. En el fondo nos han creado los capitalistas porque quieren una sociedad de neuróticos mal follados que puedan ser manipulados y que necesiten un líder mesiánico como Hitler o José Antonio o Mussolini, ¿no? Y necesitamos de alguna manera la autoridad. Es decir, en el fondo somos unos psicópatas y unos mal follados. Esto es básicamente lo que dice Wilhelm Reich. Ya ves que tampoco tienen mucha... O sea, son originales, pero realmente parten de una petición de principio. Es decir, se inventan una historia, Freud, Marx, Nietzsche también, se empiezan a inventar historias y las dan por buenas y a partir de ahí desarrollan. Bien, la gran joya de Erich Fromm es también de Simone de Beauvoir y de
su existencialismo. El existencialismo básicamente es decir, la realidad no importa, yo me siento mujer o soy mujer, punto. Lo masculino o femenino es un desarrollo de, en definitiva, es una cuestión social, no es una cuestión genética. Es decir, yo no tengo mis células, por lo visto, no tengo mis células sexuadas, sino que yo me construyo como un hombre o una mujer. Entonces es la sociedad, es el matrimonio, es la escuela la que te va a dirigir. Bien. Por lo tanto, hay que liberar, cada uno que haga lo que quiera, porque ese instinto de amor me dice que yo tengo que ser como quiero ser, y tengo que liberar todas mis psicopatías alienantes que me está generando el sistema explotador, entonces me tengo que hacer homosexual, tengo que hacerme pederasta, tengo que hacerme, en fin, hacer bestialismo y demás. Y finalmente, acabando, básicamente las manifestaciones, simplemente las voy a, porque son archisabidas, las manifestaciones es, básicamente es el ataque a la familia, que es el principal manantial de esta superestructura alienante, donde se educa a los niños, en la familia y en la escuela. Entonces hay que ir a por la familia y en la escuela. Entonces a esta gente le importa tres narices los homosexuales, le importa tres narices los negros, le importa tres narices los musulmanes. Lo que les importa es generar una polémica, crear un nuevo proletariado a través de esa dialéctica marxista. Y fomentar las bajas pasiones para acabar con toda esa superestructura social, filosófica, moral y religiosa. Las manifestaciones simplemente son igualitarismo, es decir, todos somos iguales. La idea de acabar con la raza blanca, simplemente si empiezas a atacar la familia, ¿no? El homosexualismo, el aborto, la inmigración, mestizaje, drogas y demás, acabar con la raza blanca. La ideología de género, es decir, el sexo es algo que se elige o que viene dado por una imposición social. Y a partir de, bueno, pues todo tipo de degeneraciones sexuales, la contracepción, el aborto, la identidad de género, pretende desvirginizar al hombre para que la civilización europea no se pueda defender, masculinizar a la mujer, pornografía, drogas, prostitución, revolución sexual, todo el tema de la corrupción moral, la antirreligión, por supuesto, sobre todo la antirreligión cristiana, el animalismo, el multiculturalismo, el antifascismo, la corrupción estética, en el arte, en el cine, siempre nos plantean estas películas de la familia burguesa, que son todos unos hipócritas y que el padre es un homosexual frustrado y la mujer le está poniendo los cuernos. Bueno, esto es desde Bertolt Brecht, esto es la historia del cine español, no tengo que contar nada más. Bueno, el ecologismo, e incluso se ha metido todas estas ideas de la cábala y demás, con esto acabo, se ha metido incluso en las ciencias, de las teorías sin probar, cuánticas, de universos paralelos, cuerdas, supercuerdas, simetría, supersimetría, no son cabalísticas, ¿no? Y acaba simplemente diciendo cómo toda esta idea al final culmina. Voy a leer un texto de Paul Bourget, un satanista, que escribió un libro llamado Hijos de Lucifer, que es un poquito, me gustó esta cita para acabar, porque es la que le da la guinda a todo, ¿no? Él define el luciferismo, a ver si os suena, después de la conferencia que os he echado. Paul Bourget, en sus Hijos de Lucifer, define el luciferismo como una ciencia auténtica para la reconquista de los poderes perdidos del hombre y un verdadero saber que le permite al hombre superar las leyes del tiempo y de la moral para ser igual a los dioses. Sí. Al final es el no te serviré de Satán. Y esto es la consecuencia de esa cloaca de ideas que ha venido desde el judaísmo. Ha pasado por la masonería, liberalismo, socialismo, socialdemocracia, marxismo clásico y marxismo cultural. Se te olvida uno de citar, déjame que lo diga, la memoria histórica. No olvidemos que la primera y gran derrotada en la Guerra Mundial ha sido la verdad. Porque a partir del triunfo de los aliados no hay ni una verdad en el mundo. Sí, todo es mentira. Sí, es cierto, sí. La memoria histórica. No solamente española, no solamente española, sí, es cierto, sí. De tan evidente y de tan grande. Y fíjate que yo estaba donde he estado, entre orejas por ese tema y se me ha olvidado. Es que Lucifer de vez en cuando jode un poco la mañana. Bueno, espero. Ha sido una hora un poquito larga, tampoco. No, está muy bien. Bueno, muchas gracias, pero se abre un turno que vamos a pegar unos cuantos tiros a ver qué preguntas. ¿Vale? A
viene de la mano, venga. Yo he leído por ahí en lecturas que la masonería surgió, fue creada en tiempos de Herodes Agripa y la llamaba la fuerza misteriosa y era para acabar con el cristianismo. No, a ver, hay una conjura ya en el concilio de Jamnia, el primer concilio de los fariseos después de la destrucción de Jerusalén, donde hacen un juramento, un anatema contra los cristianos. Y en el rezo duodécimo, en la sinagoga se reúne, pues, la sinagoga, para entendernos, es como una especie de parlamento laico, donde cada uno discute, cada uno discute lo que le da la gana sobre el texto, sobre el Talmud y sobre la escritura. Había una oración, la oración duodécima, que repite ese anatema y dice: malditos sean los cristianos, y que queden borrados del libro de la vida. Entonces, desde el principio, una cosa que caracteriza al judaísmo, ya creo que lo he dicho, es el odio al cristianismo. Es un odio brutal. Hombre, luego, pero propiamente eso no es masonería. La masonería como tal nace a partir de esos cristianos, bueno, judíos y cristianos, muchos de buena fe, que reciben esas ideas judaizantes, esa cloaca de ideas. No, los musulmanes son una mala copia de... El Islam es un invento del judaísmo para evitar que el cristianismo llegara a Europa. Es una mala copia. Lo que pasa es que los musulmanes se cortaron en el momento que Al-Ghazali en el siglo XI dijo: fe y razón son incompatibles. Cosa que los judíos no hicieron. Optaron por la vía racionalista de Maimónides. No te veo. Sin más. Entonces, no hay que irse tan atrás. La masonería es a partir de 1600. La verdad que es la masonería como tal. Sólida en 1727, la primera. 1717 es cuando se funda, pero ya se van creando en esas sociedades previas, esos premios medievales, a partir del año 1600. Todo lo demás es, o sea, lo de los templarios, lo del rey Salomón, lo de todos esos son cuentos. ¿Y a qué se refería entonces San Pablo cuando dijo el misterio de la identidad ya está en marcha? Bueno, esto es... hay un libro muy bueno que os recomiendo. Bueno, os recomiendo el autor, Julio Mainvielle. Julio Mainvielle es un cura argentino y habla de una teología. Dice que los judíos y los cristianos estamos sometidos a una teología. Y él dice que es la teología del misterio de la iniquidad. Y resumiendo, los judíos, él dice que los judíos como los cristianos somos todos hijos de Abraham. Yo ya he intentado decir que nosotros también lo somos por la sangre. Pero que los judíos, en el momento en que renunciaron a la fe de Jesucristo, se quedaron con la descendencia por la sangre, que ya he puesto yo en duda, se quedaron con ella y perdieron la descendencia de Abraham por la fe. Entonces, en ese momento se han convertido en el misterio de iniquidad. Entonces, los gentiles somos el pueblo elegido, somos los herederos por la fe, y yo sostengo, en contra de Mainvielle, que también por la sangre, somos los herederos, somos el pueblo elegido, somos aquellos que dicen las Escrituras que hemos de extender la ley de Moisés con un nuevo David a todos los pueblos del mundo. Estas son profecías que están en los profetas del Antiguo Testamento y que están en el Evangelio. ¿Quién ha sido el que ha extendido la Torá por todo el mundo, como dicen los profetas? Nosotros, los indoeuropeos. Porque probablemente la Torá es también nuestra, es de origen indoeuropeo. Entonces, lo que viene a decir Mainvielle es que hay la teología de Caín y Abel, la teología de Esaú y Jacob, y la teología de Ismael e Isaac. Es decir, que los dos son de la misma sangre, pero uno tiene fe y el otro no tiene fe. Entonces, uno le arrebata a otro la primogenitura. Resumiendo, Mainvielle dice que el misterio de la iniquidad está en los judíos en el momento que mataron a Jesucristo y renunciaron a él, y son los que van a aportar la cloaca de todas las aberraciones del pensamiento humano para manchar el río limpio de esos tres elementos que he dicho: filosofía griega, la idea del Dios personal de la Torá y el derecho romano, si nosotros no permanecemos fieles a Cristo. Es decir, si nosotros permanecemos en la cristiandad, como hemos estado durante toda la Edad Media, fieles a Cristo, los judíos no nos han hecho nada. Estamos blindados, porque dentro de la fe no hay ni judíos ni gentiles. Pero en el momento que nos hemos empezado a descristianizar y hemos perdido la fe en Jesucristo,
hemos empezado a carnalizar. Y en el momento que carnalizamos, estamos jugando en el campo de los judíos. Y los judíos ahí nos ganan porque tienen la primogenitura. Entonces, ellos van a hacer lo posible para destruirnos porque está así dispuesto por Dios. Dios quiere que haya un río limpio y un río sucio. Y quiere que, porque al final el mal, Dios no lo quiere, pero lo permite. ¿Para qué? Para transformarlo en bien. Y al final todo eso confluirá en un río que se volverá a limpiar, porque los judíos está profetizado que deben convertirse. ¿Ha quedado claro? Tesalonicenses 2, sí. Dice que el misterio de iniquidad ya está en marcha, pero solo falta que sea apartado que lo impide, el catejón, en esos tiempos que estamos viviendo ahora, que ya ha sido apartado el catejón. El catejón, a saber lo que es, pero bueno, el catejón puede ser el principio de autoridad del papado. Yo creo que es el principio de autoridad del papado. Benedicto XVI. Y cuando sea apartado del todo, que le maten pronto, entonces es cuando aparecerá el anticristo, porque ya lo han consumado su conspiración y su contubernia. El anticristo sería ese Mesías terrenal, judío, que va a ser el que les va a dar un triunfo temporal a los judíos y les va a hacer creer que ellos van a estar van a dominar el mundo. Sí, por ahí van los tiros. Está claro que, hombre, que hoy hay un complot judeo-masónico, pues es evidente. Bueno, yo creo que el Vaticano ha sido infiltrado, pero es que, a ver, ya he dicho que habláis con cualquier chaval joven o con cualquier persona medianamente educada, le empezáis a rascar y os está soltando las ideas de la cábala y de los judíos. Y no saben ni lo que es la cábala ni los judíos, porque es que son las ideas actuales. De toda esa filosofía podrida que viene desde Babilonia hasta... Sí, no, se ha metido en lo más sagrado, evidentemente. Se ha metido en la iglesia y ahora está a destruir la civilización occidental. Sobre todo el pensamiento, está a destruir el pensamiento. El padre Manuel Guerra, que es experto en masonería y judaísmo, dice que han cambiado de agua a la pecera sin que nos enteremos los peces. Lo que dice Ignacio, efectivamente, nadie sabe que es masónico, pero hoy día el pensamiento y la cultura masónica está extendida por todo el mundo. O sea, lo que te han hecho ver que es bien, pues tú asimilas y dejes bien. Lo he intentado aclarar y yo creo que lo he aclarado bastante bien. Primero hacen un intento y separan a la sociedad en partidos, que es el liberalismo, luego lo separan en clases, que es el marxismo, que al final la revolución marxista no es industrial ni social, es judía. Y lo último, a separar por sexos. Como es imposible separar el hombre y la mujer, porque nacemos para estar uno con el otro, se inventan el cuarto sexo, el quinto sexo, y el sesito, y el mariquita, y la otra mariquita. Y ahí ya sí que no hay lugar a estar enfrentados. Ya están destrozados. Y es ahí donde vamos. Actuamos masónicamente. Lo que pasa es que un logro grande de la masonería ha sido conquistar y que todo el mundo, los que hablemos de la masonería, se rían de nosotros. Bueno, estas con las cosas raras de la masonería. Estamos locos. Las cosas raras de la masonería es la vida que tenemos, pues más o menos desde hace 100 años. En España un poquito menos. Por eso se va tanto la memoria histórica, porque aquí no solamente fue controlada bastante la masonería, sino humillada. Porque se llegó a pensar, una verdad, que ser masón era bastante hijo de puta. A ver, otra pregunta, por favor. Sí. Jesús. Hola. Sí, yo quería preguntarte, en relación con la ideología de género, que está claro que es una derivación del marxismo cultural, ¿tú piensas qué medidas serían las más eficaces o más efectivas para contrarrestarlo, ¿no? Porque, claro, como está tan imperante hoy en día en todos los ámbitos. Yo creo que, en general, lo que hay que hacer es dos cosas. Hay que hacer una reinstauración del pensamiento de la religión y de la moral católica, es decir, es una cuestión, pero la moral, todo el tema de ritos y dogmas, pero también la filosofía cristiana de Santo Tomás. Pues hay que volver a instaurar eso. El tomismo, la religión y la moral católicas. Segundo, hay que crear, yo lo digo así, algunos se llevarán la mano a la cabeza, hay que crear un tribunal penal de ideas, antiguamente llamado Inquisición, y no hay más. No hay más. Y luego hay que replantearse una cosa que dijo José Antonio. Claro, José Antonio era un señor que vivía en su tiempo, que era muy agudo, pero claro, este señor, si viene hoy, se queda patidifuso. Claro, este señor decía, sobre todo por el contagio de lo que él pensaba que eran nacionalismos, que realmente no eran nacionalismos, que eran separatismos, él decía que había el falange, los falangistas teníamos que apartarnos del nacionalismo grosero, de las patrias, o sea, de nación, de territorio, de lengua, que eso era muy grosero, que había un elemento superior, espiritual, de la unidad de destino universal, el de la fe de un imperio, la civilización, etc. Y eso estaba muy bien en su época, pero es que hoy en día nos encontramos con
que nos están quitando el territorio, nos están destruyendo la raza, nos están quitando la lengua, nos están prácticamente echando de casa, y yo creo que hay que volver a un... vamos, sabiendo que José Antonio tenía verdad y que eso no es el fin, que es un medio, pero bueno, si me estás quitando los medios, si me quitas el motor y las ruedas del coche, ¿a dónde voy qué horizontes nuevos voy a descubrir? Entonces, tenemos que empezar a defender lo más básico, en contra de algunos que dicen, no, José Antonio no decía eso. Digo, vale, muy bien, y decía muy bien en su tiempo, pero es que hay que empezar ya a defender lo básico, porque nos están robando la cartera, nos van a exterminar. Locos, mestizos y degenerados. Y bueno, ya se está viendo cómo va la sociedad, pero no en España, en todas partes. Yo es lo que propondría, vamos. Joven, perdona, nos has hablado sobre los adversarios. Nos has hecho una descripción genial sobre nuestros adversarios, nuestros contrarios. Yo quiero mirar más hacia el futuro que hacia el pasado. Ha comentado una señora unos escritos de hace más de 2000 años que evidentemente se pueden cumplir en cualquier época. No tienen por qué ser en esta. Yo es que sobre todo miro hacia el futuro y parto de que tanto Marx con su lucha de clases está equivocado. No hay lucha de clases, hay lucha de generaciones y de sexos. Los que tenemos una experiencia sabemos que con los hijos hay una lucha continua y con los sexos también, y eso empuja toda la historia hacia el futuro. Y con Freud pasa igual. No hay depresión, hay debilidad o fortaleza. Si tú estás fuerte, no tienes ningún problema. Eso es lo que dicen los propios judíos, que dicen que en la naturaleza el derecho está en la fuerza. Y es verdad, quita los códigos de la vida y verás que el león se come al ratón. La fuerza. Por tanto, lo que hay que tender es hacia crear unos ciudadanos fuertes que arrostren todos los problemas y que construyan el futuro y que los adversarios, sus pensamientos nos den igual. Alfonso VIII, cuando luchó contra los almohades, no se preocupó de lo que Miramamolín decía. Fuera por él y acabó con las cadenas. Ese es, por tanto, y perdona que te hago ya la pregunta, Sí. y perdona que me enrolle, lo que quiero preguntarte es el futuro. ¿Cómo es el futuro? Yo te he oído hablar de fascistas. Yo me considero un patriota. Y ese lenguaje no lo admito. Por tanto, ¿no crees que nuestro futuro sería una unión de todos los patriotas en un gran bloque para enfrentarnos en unas elecciones a esa cloaca que tú has comentado, que creo que es cierta? Pero que si no hay una unidad de todos los patriotas, no podremos conjurar. Porque es que, y termino, solo desde el poder se transforma una sociedad. Y solamente conquistando el poder, como decía Ramiro Ledesma Ramos, podemos transformar una sociedad. Conquistemos el poder. Y luego a partir de ahí no nos importarán lo que digas. Actuaremos. Sí, pero ya que citas a Ramiro, Ramiro decía que cuanto más nacionalistas es, más fascistas es. Porque no hay nacionalismo sin fascista. Es el lenguaje de su época. Pero ahora te digo, el lenguaje moderno, fascismo, a ver, el fascismo y el lenguaje moderno equivale a todo lo antifascista, no a la ética fascista. Lo que los adversarios digan no me preocupa. Ah, no, o sea que a mí no me importa Podemos. Yo me levanto por la mañana tan feliz porque no existe Podemos y no existe Zapatero. Si yo alcanzo el poder, tendré toda... Ahora, ¿cómo alcanzo el poder? Con un lenguaje... Ahora, espera, que ahora estoy hablando yo, por favor. En televisión hablan de un patriotismo democrático. ¿Cómo puede ser un patriotismo democrático? Si es patriota o constitucional, ¿cómo vas a ser patriota constitucional? Si la constitución es antipatriótica y la democracia es anti. Sin embargo, ellos nos llaman fascistas. ¿Por qué? Porque en el momento que digas soy un hombre y medio de pie, fascista. Joder, así es. No veas muros, no veas alambradas, no veas las dificultades antes de actuar. Tenemos que ir a la acción, a construir el grupo, ¿cómo lo quieras llamar?
el partido que reúne a todos los patriotas. Porque hay un clamor en toda la población que nos está pidiendo que desde la honestidad, desde la lealtad, desde la fidelidad y desde la acción gobernemos nosotros. Sí, pero en el momento que intentamos gobernar, nos meten en la cárcel como una perna. Y cosas así. Vamos a ver, nosotros vivimos al día a día. Han metido a 13 camaradas en el tribunal por decir que no nos engañan, Cataluña es España. Y al grito de fascista fuera de España incluso. ¿Qué voy a confirmarme con el lenguaje que usa el sistema? ¿No te has enterado bien de lo que ha dicho, Ignacio? El modernismo. Se inventa el lenguaje. Y entonces, un tío, ya un poquito mayor que yo, ya que me llama usted joven con tanta amabilidad y tengo 63 años. Lo mismo que yo, joven. Pues mire, joven, yo le diré que alguien más mayor que nosotros, que creo que nació hace 5 o 6 mil años, que se llamaba Confucio, que decía que en el momento que la palabra pierde su origen, no tiene nada sentido en la vida. Y ahora estamos hablando un lenguaje que no existe, estamos viviendo un dinero que no existe, que es virtual, todo es virtual. Pero le tenemos muy asumido, muy asimilado y creemos que es una maravilla. Y es así, hay que ver los enemigos, ¿cómo no? Pues entonces, ¿contra quién vamos a luchar? Yo para luchar por algo tengo que tener una cosa en contra, si no tengo una cosa en contra no lucho. Luchemos para ganar unas elecciones. No me vengas con democracia, por favor. Joder. Ya necesitamos a José Antonio, dice que lo de las elecciones es un crimen, porque es una mentira pura. Todo el mundo quiere robar el voto al otro. Joder. Y además decía José Antonio, también es monstruoso, pero los futuros de la patria, cada 4 años, están en manos de las urnas. Ledesma Ramos decía... Y Ledesma Ramos decía, todas las ansias revolucionarias de un pueblo son abortadas en las urnas por el propio pueblo. En el año 34... Pues no me vengas con elecciones. En el año 34, en el 2017, en nuestro pueblo español han metido que la única legitimidad es la de las urnas. Muy bien, aprovechémoslo, ganemos unas elecciones y cambiemos el país. ¿Cómo? Dame Telecinco, dame La Sexta, dame el Canal Plus. Si conseguimos unirnos todos los patriotas, sí, hombre, vamos a tener esa posición. ¿Y saben lo que ha pasado en la época histórica cuando se han unido los patriotas? No han reclamado un voto, han reclamado una bayoneta. Entonces, cada hombre un voto, no. Cada hombre una bayoneta para defender a la patria. Yo creo que se puede cambiar una sociedad sin violencia. Ningún español, o casi ninguno, quiere violencia. Bueno, pues sigue creyendo. Sigue creyendo. Yo creo que hay que apoyarse en el sistema. Sí. Y decir viva Rajoy y tu democracia. No, viva los patriotas y viva España. No, viva no, arriba. Te contesto brevemente. Visión de futuro. No, simplemente. El futuro que nos espera es silencio, por favor. Pasión, muerte, sepulcro y luego resurrección. Todo apunta a que va a haber una aniquilación total, o al menos aparente, y cuando menos esperanza haya, resurgirá pues por una, no sé, vendrá el espíritu o lo que sea, y empezarán a salir falangistas y patriotas de debajo de las piedras. Pero primero nos van a fastidiar bien. Claro, Alfonso VIII pues, tenía un ejército, pero no tenía un ejército manipulado por el marxismo cultural. Hoy en día le coges a cualquier chaval y le dices, oiga, que aquí tenemos que... Tiene una disciplina, tiene que haber una uniformidad, tiene que haber una formación, tiene que obedecer al jefe superior. No hay cultura, no hay nada. O sea, estamos con escoria humana. No porque culpa de ellos, sino porque han sido tan machacados que hoy no tienes material humano. Entonces, el futuro es ese. El futuro es que vendrá una fuerza interior, vendrá de Dios y acabaremos con todo. Ese es nuestro reto. Pero de elecciones y... Hay que ganar. Hay un clamor popular de que están esperando todos nuestros compatriotas ese partido, donde van a aunar todos los... Yo hay un clamor popular que las estadísticas dan. El primero Rajoy, el segundo el Ciudadanos, el tercero eso. Ese clamor patriótico a mí me engaña. ¿Tú crees que fue necesario el 18 de julio, sí o no? Yo hablo diariamente... ¿Fue necesariamente el 18 de julio, sí o no? Si fue necesario en aquella época... Hombre, claro, el hablo del 18 de julio. Estamos hablando en el 2000. Vamos a ver lo que es necesario ahora. ¿Pero por qué vino el 18 de julio? Por un fracaso de las urnas. ¿Y cómo va a venir otro, si es que viene de una forma rara? Porque seguimos siendo traicionados por las urnas. Es el relativismo. Comparar épocas... Yo no comparo épocas.
comparo voluntades. Estamos aquí y ahora. Pero ¿cómo me vas a decir que no compare por el 18 de julio si me sacas Alfonso VIII, que era hace 1500 años? Mira. O sea, tú te salgas los siglos de 5 en 5 y yo no puedo hablar de 50 o 60 años. Que hay que luchar. No hay que dejarse. Aquí no somos demócratas, por lo menos mientras que yo dirige este programa. Y se acabó. Por eso, la democracia es el poder de los tontos dirigido por los sinvergüenzas. Y nosotros ni somos tontos. No hablas más de democracia. Puedes hablar incluso de toros, pero no de democracia. Por favor, otra pregunta. Vamos a ganar las elecciones. Bueno, la ganarás tú y la fue. A ver, ¿quién más? Otra pregunta, por favor. Sí, para propagar todas las ideas que has mencionado, esta gente dispone de medios muy maravillosos. Los Rockefeller, etcétera, que son judíos y al mismo tiempo católicos. Entonces, ellos tienen un arma muy importante, que es que tienen casi el monopolio de los medios de comunicación. Ya lo dije, medios de manipulación social. Todo el capital financiero. Contra eso es muy difícil luchar, ¿no? Porque por cualquier cosa, lo vemos en cualquier medio de manipulación social, además de muy bien su trabajo, manipulan perfectamente, manipulan muy bien, son unos genios manipuladores. Entonces, por cualquier cosa dicen las tres famosas islas: eres fascista, racista y machista. Que a veces me preguntan, yo soy machista, ¿dónde está el nivel? ¿A partir de cuándo uno no es machista? Porque yo pienso que los habrá de 5 estrellas, de 4, de 3. No, yo no sé. Yo no sé cuándo empieza a ser machista o no lo deja. Mi mujer de vez en cuando me dice algo. Entonces, la pregunta que yo quería hacer es: ¿en qué país o países en Europa hay más resistencia a todas esas ideas? ¿Dónde se está viendo alguna luz para que Hombre, pues. Sí, lo que pasa es que yo no confío mucho en Hungría, en Polonia, porque eso es. Yo creo que es mucha apariencia, pero de alguna Polonia está completamente. Todo lo que es el sacerdocio que se ha metido en política, pues son todos de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II no es la solución del problema, ni el Vaticano II, es el problema. Luego en Polonia hay mucho vicio. O sea, aquí hay una hipocresía, ¿no? Hay mucha manifestación ya, pero luego los abortos los tienes, serán fuera, donde sea. Y Hungría lo mismo. O sea, no es trigo limpio. Irlanda? Pues ya ves, como está Irlanda, pues que ya va cogiendo caminito de España. O sea, así ya se nos va apareciendo. Yo creo que frente a ese poder, yo siempre he defendido la idea de Gedeón, ¿no? El famoso este que le va quitando soldados. Dice, no, voy con 100.000 soldados, no, deja 100, o deja 500. Y luego dice, pues ahora voy con 1.000, no, deja otros 500. Y al final va a la guerra con 4. Y dice, ahora te dejo ir a la guerra para que vayas con 4, para que cuando ganes, digas, no has ganado tú, sino he ganado yo, soy tu señor. Es decir, al final vamos a ser los de Gedeón, vamos a ser 4 los que vamos a desbaratar todo. ¿Por qué? Porque Dios va a poner los medios. Yo soy una persona muy espiritualista y de profunda fe. Y no soy ningún necio ni ninguna persona desequilibrada que crea que aquí va a venir un ángel a... Dios va a arreglar eso, de alguna manera, y nos va a dar el triunfo. Lo que pasa es que antes nos vamos a tener que pasar las de Caín. Y vamos a tener que palmar muchísimos. Y vamos a tener que ir a las catacumbas, que es lo que nos queda. No, vamos a tener que hacerlo. Yo lo veo claro. Y vamos, yo advierto a todo el mundo que se vaya preparando para ir a las catacumbas. Porque van a venir a por nosotros, porque van a mandar. Van a mandar y nos vamos a acordar de lo bueno que era Rajoy. Y nos vamos a acordar de la buena que era la sentencia materna. Porque la ley que están preparando ahora. Yo sé que tenemos razón, porque Dios está con nosotros, pero... A ver, por favor, venga, déjame hablar. A ver, ¿alguien más? No, eso es un apunte. Digo que en Hungría la tercera fuerza es el hobby, que eso también, yo creo, lo del movimiento por una Hungría. Sí, pero vamos, ahí tienes... Son fascistas, son tradicionalistas. Bueno, el Víctor Urbán es bastante energético. Sí, pero... Yo digo energético. Pero esto solo posiciona a ese y le meten bastante... Sí, pero le mantiene un poco tieso a él. Yo preferiría vivir en Hungría o en Polonia que en España. No, en Polonia yo tampoco. Yo estoy contigo en Polonia. Pero yo creo que hay gato encerrado también en Hungría. Y luego date cuenta que toda esta gente... Y los de hobby son
los han tenido y saben cómo son. Urban también, ¿eh? No, Orbán es muy pro. No, a ver. Y pro judío también. Es que no es lo mismo Israel que los judíos. Ya, y el sionismo no es lo mismo que. Urban dice que no importan los judíos, que son el 0,2% de la población. Le importa la panda de idiotas que están apoyando a los judíos. O sea, ahí ya te demuestra un poco. Pero también, Y Soros, que es un húngaro raro, ahora mismo va en contra del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque va en contra de las naciones y Estado. Quiere liquidar todo el mundo. Claro. Es que ahora el judaísmo ya no es el judaísmo clásico. Ahora es mucho más peligroso. Es más etéreo y más... Pero bueno. Yo te contesto brevemente. ¿Tú crees que en Hungría, en Polonia, se ha reinstaurado la religión, la filosofía y la moral cristiana? Yo no, que yo no lo defiendo. Yo digo solo lo del hobby, digo que está bien. Pues desde el momento que te falta eso... Sí, yo siempre pleno crítico de Por favor. Bueno, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la conferencia, por hablarnos claro, por ser tan políticamente incorrecto. Se agradece porque como vivimos anestesiados por la corrección política, pues bueno, cuando alguien habla las verdades del barquero, pues se agradece intelectualmente, ¿no? A ver, una pregunta muy concreta. ¿Cuál ha sido el papel del sionismo en el tema catalán? Porque es un tema que nadie lo comenta, pero... O sea, No lo sé, pero... ¿Sospechas algo? Piensa mal y acertará. Hay una relación muy fuerte, Pero- los Puyol y el propósito catalanista de los Puyol, con Israel. No estoy hablando del sionismo, sino con Israel. Es más, la idea como nación independiente iba a ser, en vez de declararse un Estado social y sionista, como se declara Israel, se llamaría un Estado social y catalanista. O sea, tiene bastante que ver. Es que yo lo digo porque nos han desviado la atención los medios de comunicación, que muchas veces nos ponen señuelos y picamos todos, como chinos, con Putin, con Rusia y tal. No tengo claro el tema Putin, pero sí más se ha hecho fotos con el presidente de Israel de turno, ha habido contactos de este prófugo, no me acuerdo de su nombre, con un judío millonario ruso. Creo que hay conexiones más que evidentes y creo que hay una conexión histórica, y ya termino, desde la emancipación a la independencia de América, de la masonería y un ataque frontal contra España por lo que representa en defensa de la cristiandad. O sea, yo creo que la nación más agredida históricamente y mundialmente contra el sionismo, que es enemigo de la humanidad, ha sido España. ¿Por qué? Porque España ha sido el paladín de la fe. Y eso no nos lo perdonamos. Bueno, en Rusia y Alemania también, tienen sus muertos, Hoy has citado, me ha venido a la cabeza que el Marx, antes, paladín del marxismo, era un gran defensor de la hispanidad. Ponía para ir a Sucre y a Bolívar. Decía que se dejara ya de tanta tontería y tanta leyenda negra contra España, porque España lo que había que hacer era reconocerle su obra. Y es más, tiene una frase que me he quedado con ella. De pocas naciones en el mundo, excepto Turquía, son tan poco valoradas y tan poco entendidas como España. Te repito, le escribía cartas a Sucre porque eran coetáneos. Y con todo lo que era Sucre. Dije, no. Esta gente no es malo porque era España, sino es malo porque está dejando de ser España. Y le estáis convirtiendo en una panda de exterminadores de indios. Ese es el Marx anterior a la idea de esa revolución jaleosa. El Marx dice, solamente los pueblos con religión se pueden gobernar bien. Porque la religión es la forma más fácil porque un pueblo entienda la justicia. Pero luego le cayó otro mucho más judío que él, que era Engels, y mucho más millonario, y le metió donde le metió. A ver, última pregunta. Yo te pregunto a ti. Una proposición de ley, estoy refiriendo a la ley de odio histórica, que están todos a favor, menos los cobardes del PP que se ponen de perfil. Esta ley, aunque la aprobaran todos, menos el puñetero PP que se pone de perfil, es obligatorio por el puñetero gobierno que tenemos desplazado, cobarde. Seguirla, aunque todo lo demás Vamos a ver, o se puede oponer. su origen está en el PP. Te recuerdo que un 20 de noviembre, sesión extraordinaria, y con un solo punto, el 20 de noviembre, Aznar condenó al franquismo. A partir de ahí, cualquier ley es legal. Entonces, ahora, lo que se nos va a prohibir es hablar mal cualquier opción de la época o el régimen de Franco. Si tú de base dices, joder, pues yo en la época de Franco tenía trabajo, te aplican sanciones severas, es lo que quieren. Es una proposición no de ley,
Lógicamente el PP no, porque hay elecciones, pero por ganar las elecciones el PP hace lo que sea. O el PP dicen que se ha bajado los pantalones. Es mentira. El PP no se los ha subido en la vida. Ha nacido con el culo a ley y con el culo en popa. Joder. ¿Una proposición de ley o una proposición de no ley? Esto es una proposición de ley. Vamos a ver. Estamos hablando de lo que la ley, lo que se emana de los parlamentos. Otra cosa es la justicia. Y el PP, que a mí me cambio Machista. Si el PP se pone de perfil, no el PP, joder, el gobierno, dice que no, aunque todos le digan que sí. ¿Esta ley por narices tenemos que aguantar? No, pero si todo lo demás es una proposición de ley y la tiene que aplicar si se aprueba la ley. La ley la hace los parlamentos, no los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen es aplicarla. Bueno, os recuerdo que mañana a las 8, la antigua calle con el nombre de Víctor Pradera, actualmente otro masón, Juan Álvarez de Mendizábal, 70, a las 8 empezaremos el acto homenaje a Matías Montero, que se considera el primer caído, aunque hay discusiones de otros por delante, y sacarlo del SEU, de nuestro sindicato universitario, o sea, tenemos que ir a apoyarlo. Y la próxima conferencia, tema también muy interesante, José Antonio Crespo Francés, los españoles olvidados de América del Norte, o sea, que también fuimos a América del Norte y también, además, para mí es un orgullo que el último gran jefe indio fuera un español, me estoy refiriendo a Jerónimo. Los sitios se llamaban Caballo Loco, Cabra Fea y no sé qué. Jerónimo era por los frailes jerónimos que le educaron, que eran unas misiones que había todavía en Nevada y en Alabama y todo eso, ¿verdad? Y ese todavía había nacido sin la independencia de esos territorios de España. Luego ya lo pierden la guerra de Estados Unidos y la independencia de México, pero viva los indios jerónimos, aparte de los indios del Atleti. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes.